Hola, soy Diego y en el podcast de hoy os voy a hablar sobre un libro que me he leído hace poco que se llama Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Pero antes que nada os voy a poner un poco en contexto y tal, y os voy a contar sobre la vida un poco del autor. Más que nada para que entendáis unas cosas que pasan luego en el libro. Bueno, pues el autor es Khaled Hosseini, como he dicho antes, y es un escritor de origen afgano que en los años 80 se refugió en Estados Unidos por la guerra esta que estalló con los soviéticos y tal, y tiene una organización benéfica que se llama Khaled Hosseini y ayuda a inmigrantes y a refugiados de guerra y tal. Pero bueno, ahora voy a avanzar con el resumen. Lo voy a dividir en dos partes importantes, una en la que hablo sobre la vida de Mariam, que es la primera protagonista, y otra en la que hablo sobre Laila. Y luego, más adelante, pues como que voy a unir a las dos protagonistas, porque en el libro se juntan. Primera parte. Pues bueno, en la primera parte se nos introduce a Mariam, que es una niña de 5 años, que es fruto de de una unión de bastarda, por así decirlo. O sea, es una hija bastarda entre un hombre millonario y una sirvienta suya. Entonces, claro, en aquella época los niños que eran fruto de gente no casada, pues estaban muy mal vistos, y más en este tipo de países. ¿Y qué pasa? Que este hombre que se llama Jalil es un hombre muy rico con una gran reputación. Entonces, si la gente se entera de que ha tenido una hija bastarda, o harami, que es como le dicen ahí en Arabia, en estos sitios, pues se hubiese arruinado completamente la reputación. Entonces, este hombre decide ocultar toda esta situación llevándose a Nana, que es la mujer con la que ha tenido la niña, y a Mariam, que es la hija, la protagonista, se las lleva a una aldea que es ficticia, por cierto, que se llama Guldaman, que está muy lejos de Herat. Entonces, de esa manera, como que no sale a la luz el fruto de estos dos. Pero bueno, durante años él está pues dándoles dinero a estas dos, él les construye la casa para que vivan, que por cierto es una casa bastante humilde, es una choza hecha casi con barro, o sea, un desastre de casa, en la que Mariam pasa la mayoría de sus años. Entonces, este hombre iba a visitarlas de vez en cuando y Mariam le esperaba con mucha ilusión. Pero su madre siempre le decía cosas muy malas de su padre. Siempre le decía que era lo peor, que no sé qué. O sea, Nana era una chica que estaba muy dolida por lo que le había hecho este hombre. Como para no estarlo. O sea, es que muy mal por los dos. O sea. Entonces ella esperaba a su padre. Entonces hubo un momento en el que su padre le prometió ir al cine por su cumpleaños y tal. Y ella le espera. Él no aparece porque está por ahí, se supone que trabajando y tal. No aparece en el sitio adecuado porque él iba a visitarlas y tal. Y Mariam decide escaparse. Decide ir a buscarle ella sola en la ciudad, en Herat, sin que su madre lo sepa claramente. Entonces coge y se va a pie, sin que Nana lo sepa. Entonces ella llega bien y tal, pero no sabe dónde vive su padre. Y le pregunta a un señor y el señor le lleva a su casa, a la casa de Yalil. Entonces cuando ella llega a la casa de Yalil, de su padre, que nunca había estado en su vida, en su casa, ve palacio, como un palacio, o sea, queda maravillada. Ve torres muy altas, un jardín precioso y tal, y llama a la puerta. Y no aparece nadie. Aparece una chica tatuada que es una de las esposas de este hombre. Entonces le dice que ahora viene, no sé qué y tal, y no aparece nadie. Y luego Miriam se encuentra al chofer personal de su padre, que le dice que está fuera trabajando, no sé qué, y que se la lleva a su casa. Pero Mariam quería ver a su padre, quería ir al cine, y dice no, no, no sé qué, y se queda, y le espera en el portón de su casa, pero no aparece. Y al final pasa la noche en la casa, ahí fuera que pasa ahí frío y tal, y no aparece. Entonces por la mañana vuelve a llamar y se cuela dentro de la casa y ve ahí todos los jardines, ve la casa por dentro y queda pues fascinada. Pero la atrapan y dice el chofer que se la lleva a su casa. Y cuando llega a casa se encuentra con la sorpresa pues, del siglo. Y aparece su madre que se había ahorcado porque ella se había ido, allí había desaparecido y su madre, pues en la desesperación se ahorcó. ¿Qué pasa? Que esto
supone una gran carga emocional a Layla y dice, jope, que mi madre se ha muerto por mi culpa. O sea, le deja un sentimiento de culpabilidad extremo. Y claro, ella se queda sin nadie. Entonces Jalil decide tenerla unos días en su hogar. Se la lleva a su casa unos días. Entre tanto, consigue conseguir un pretendiente para ella, porque él no quiere nada relacionado con Mariam, que sepa la gente quién es y que es una hija bastarda y nada, nada, se la quiere quitar cuanto antes de encima. Entonces consigue a un hombre 30 años mayor que ella para casarla, que era un zapatero llamado Rashid. Entonces, a los días se lo cuentan con sus esposas y tal, y pues a ella no le hace ni gracia. O sea, le supone también un problemón, porque ella cuestiona que es muy joven y tal, tenía 15 años cuando la van a obligar a casarse. Entonces llega al día siguiente y tal, y su padre consigue casarla con este hombre. Es ahí cuando Mariam se da cuenta de que todas las cosas malas que había dicho su madre de Jalil era verdad. O sea, ahí se da cuenta de que su madre tenía razón. Y pues se enfada con su padre y tal, y dice, no quiero tener nada contigo, no quiero saber nada de ti, no sé qué. Y se despiden mal, en ese sentido. Pero bueno, hasta ahí un poco los primeros años de vida de Mariam. Ahora, la parte en la que se hace ya más adulta y tal, y en el momento en el que se casa con Rashid, Rashid es un hombre pues grande, fuerte y tal, bastante más mayor que ella, 30 años, o sea, es bastante. Y como que al principio le intimida un poco y tiene un poco de miedo de Rashid. Y Rashid le dice como que no tenga miedo de él, como que se presenta un poco más cordial. Hasta que llega un momento en el que le dice que tiene que ser una mujer de verdad. ¿Y qué es una mujer de verdad? Te estás preguntando. Pues una mujer de verdad, en ese sentido, es la que limpia, la que cocina, la que, pues, ya os imaginaréis, la que tiene sexo con el marido y tal. Y ella, Mariam, vivía aterrorizada esos días porque no sabía cuándo a Rashid le iba a apetecer pues realizar el coito, tener sexo. O sea, ella vivía con el miedo de cuándo iban a tener sexo, porque su madre le había como metido miedo, le había dicho lo que hacían los maridos con sus esposas. Y ella estaba como con mucho miedo. Entonces, Rashid llega al momento, tienen pues sexo y tal, y pues le dolía un poco. Y luego van pasando los meses, siguen teniendo sexo y tal, hasta que Mariam queda embarazada. Por cierto, se me ha olvidado decir, Rashid ya había tenido una familia antes. Tenía una mujer y un hijo, que la mujer murió durante el parto y el hijo se murió pues ahogado en un lago. Entonces tenía ganas de casarse y tal. Entonces la noticia de que Mariam había quedado embarazada era como súper buena para él. O sea, estaba súper, súper contento por la noticia. ¿Qué pasa? Que él estaba súper ilusionado, sabía que iba a ser chico, él estaba como súper, súper obsesionado con la idea de tener otro hijo. Y entonces pasa lo malo que puede pasar a veces con los embarazos, que Mariam tiene un aborto espontáneo. Entonces toda la ilusión se le va, o sea, se vuelve súper borde con Mariam, es súper distante, o sea, nada que ver con lo que era antes. Pero bueno, ellos lo siguen intentando tener más hijos, hasta 6 veces en las que Marian había tenido que abortar, pues por cosas que pasan, ¿no? Hay mujeres que no pueden tener hijos. Y entonces ahí ya es cuando su relación llega al fin. O sea, se llevan fatal por parte de Rashid. Súper mal se porta con Mariam, la maltrata, la pega, bueno, le hace de todo a la pobre chica. Entonces, ahí queda el debate, ¿no? De joder, que se ha pasado con la pobre chica. Y hasta que llega el punto en un momento en el que Rashid se enfada con Mariam porque le ha hecho el arroz supuestamente estaba muy duro para él, para su gusto. Entonces, del enfado sale al patio, coge piedras y le obliga a Mariam a morder las piedras y se le rompen los dientes. O sea, súper duro, súper duro. O sea, es muy duro de digerir este libro, así que no se lo recomiendo a estómagos muy débiles porque no es fácil de leer. O sea, es muy duro en ese sentido. Pero bueno, hasta aquí más o menos la primera parte en la que se introduce a Mariam. Y ahora voy a hablar después de Layla y de cómo se combinan y tal.